Han pasado varios días desde que empezó la temporada de otoño y como suelo hacer, comencé a picotear animes que me parecieran interesantes para ver cuáles seguir. Fue entonces cuando encontré Burn the Witch, un anime que llamó profundamente mi atención porque el diseño de personajes se me hizo bastante conocido y así caí en la cuenta de que el creador era Tite Kubo, aclamado creador de Bleach. Tras ver el primer capítulo, pude concluir dos cosas. En primer lugar, la trama es totalmente un misterio, y en segundo lugar, a pesar de tener una trama con explicaciones escasas, la serie tiene elementos visuales y técnicos que te enganchan a la obra. Este video hablará de esos elementos y otras conclusiones que pude sacar de esta adaptación, así que sin más preámbulos, comencemos. Burn the Witch fue publicado por primera vez como un one-shot en la revista Shonen Jump en julio del 2018. Recibió una adaptación en esta temporada de otoño del 2020 a cargo de Estudio Colorido y producida por un trabajo conjunto entre Shueisha y Namco Bandai Arts. La adaptación era una película que fue distribuida en forma de OVA, dividida en 3 capítulos y traída a Occidente de la mano de Crunchyroll. La trama nos transporta a un mundo de dragones y humanos y se desarrolla en la ciudad de Rivers, London, donde nuestras protagonistas, Noel Nihachi y Nini Spankle, son miembros de una organización que se encarga de mantener la seguridad de los ciudadanos, ya que el 72% de las muertes ocurridas en la ciudad es producida por dragones. Es difícil que termines enganchado al anime por la trama porque te dan a entender solo lo básico y la presentación de los personajes es súper vaga. De hecho, personalmente quedé con muchas dudas tras ver el primer capítulo porque puedes sacar por deducción muchas cosas y sin embargo no sabes qué significan o para qué sirve o qué impacto tendrá en la trama. Por ejemplo, en el ámbito de la trama nos dicen que los humanos no pueden entrar en contacto con más dragones porque van a terminar poseídos y al final van a terminar atrayendo más dragones. Además, aparece un dragón oscuro que parece ser la clasificación más brígida de todos los dragones y que hace mucho tiempo que no entra un dragón oscuro a la ciudad. ¿Qué significa que después de 100 años haya entrado un dragón oscuro a la ciudad? No tengo idea. También nos muestran que existe un consejo que administra la asociación donde trabajan nuestros protagonistas y que al parecer está pasando por conflictos internos porque el ambiente que se genera cuando estos personajes están interactuando es súper tenso. Y además hay un weón que no asiste a las reuniones del consejo y parece que nunca va a trabajar. Junto con eso nos introducen personajes sin una presentación adecuada porque lo único que terminamos sabiendo de ellos es su nombre y su ocupación gracias a un cuadrito que aparece en una de las esquinas de la pantalla. Como por ejemplo un weón que se llama Valgo, que siempre anda metido en problemas y siempre anda acosando sexualmente a Noel. Un viejo que parece ser conserje en un condominio en Vitacura, un viejito tierno, una mina que se parece a Marilyn Manson y otros miembros del consejo que ya ni me acuerdo cómo eran. Dentro de los 3 capítulos de este anime no vamos a tener un gran desarrollo de la trama porque siento que incluso el creador no tiene un plan o una dirección definida para lo que está creando y de hecho el manga tiene 4 o 5 capítulos contando el one shot. Entonces, si no es la trama, ¿qué hace que te enganches al anime? Como dije antes, el apartado visual es lo más destacable y empezaré hablando de arte y diseño de los personajes. Debo admitir que siempre he sido fanático de Bleach y de hecho creo que es mi shounen favorito porque al leer el manga en un comienzo te encuentras con dibujos que son súper rectangulares y en ciertos aspectos como si carecieran de brillo. Pero muy bacán el analizar el progreso de dibujo de Tite Kubo porque a medida que vamos avanzando en Bleach nos damos cuenta del potencial del autor y la evolución de su estilo hasta un punto en que se transforma en su firma personal. ¿Sería correcto decir que la maduración del argumento de Bleach también se vio reflejado en la mejoría artística en el trabajo de Tite Kubo? Creo que es una pregunta que da para pensar, pero la cuestión es que supo encontrar un estilo con el cual sentirse cómodo para empezar a serle fiel y creo que podemos darnos cuenta de eso en este nuevo trabajo. De hecho, Noel Nihachi es muy similar a Rukia y Nini Spangle se parece a Hiyori. Ahora bien, con esto no quiero decir que todos los personajes son iguales a los de Bleach, porque estas similitudes solo se dan entre las protagonistas. Para ser sincero, pasaron varios minutos sin darme cuenta de que Tite Kubo estaba detrás de este trabajo porque tuve que analizar bien a Noel para caer en la cuenta de eso. Espera,
Yo a ti te conozco. No ocurre algo como podría pasar con otros autores como Hiro Mashima, que pareciera que realmente recicla personajes, o Takechi Obata, donde Akito Takagi de Bakuman, o Light Yagami de Death Note, o Mirai Kakehachi de Platinum End son súper parecidos. Porque si me ponen a este personaje, a este otro y a esta, cuesta un poco más darse cuenta de que es Tite Kubo, aunque la esencia de su arte esté ahí. Y creo que por eso me gustó tanto este anime. Y bueno, para profundizar un poco más en eso, la razón más obvia es... Sí, creo que Noelle es la waifu de la temporada. Entonces sí, el que existan personajes visualmente atractivos, ya sean femenino o masculino, obviamente te enganchan a un anime, a cualquier anime. Y podemos darnos cuenta de eso viendo un par de memes y viendo el éxito de algunos animes también. O me van a decir que les gusta Love Live por su drama, o Darling in the Franxx, o High School DxD, o Kakegurui, o Sao, o Domestic Nakanoyo, o... Y este atractivo visual de Born the Witch no se limita solo a personajes bonitos, porque el atractivo visual también se traspasa a los escenarios. Estamos en una ciudad de Londres que fusiona bien el espíritu antiguo de la arquitectura europea con la modernidad y elementos naturales que dotan a la ciudad de un gran contraste entre la llamada jungla de concreto, con un verdor bien atractivo, y que no sé si Londres también es así de verde, pero en caso de ser así, qué bacán, porque es como si los árboles, los arbustos y enredaderas hubiesen empezado a ganar terreno en la ciudad. Y no queriendo limitarme a la ciudad, debo agregar que todos los escenarios son bonitos y esto se debe a la paleta de colores que componen al anime. Son súper armoniosos y dan la sensación de coherencia, ya sea en escenas de colores cálidos como de colores fríos. Y esto es porque se preocuparon de usar colores complementarios. Para aclararme, los colores complementarios son aquellos que en el círculo cromático se encuentran en la posición opuesta de uno o varios colores determinados. Y por teoría, estos colores producen lo que se denomina armonía del color, y significa que simplemente funcionan bien juntos. Por eso el rojo es complementario con el cian, el verde con el magenta y el azul con el amarillo. Y por eso también es que la camiseta de Universidad de Concepción es la más bonita de todo el campeonato nacional. Para dejar esto en claro, tomé un par de escenas y usé una herramienta de Adobe para que puedan darse cuenta del uso de colores complementarios, y puse el color más usado en un círculo cromático. En esta escena vemos tonalidades rojas contrastando con tonalidades verdes, que son colores directamente opuestos entre sí y entre las protagonistas nos dan una sensación de complicidad y al mismo tiempo de conexión con su entorno, que en este caso es la sede de su organización, o sea, conexión con su trabajo. En esta otra escena vemos tonos anaranjados, rojos y azules. Los tonos anaranjados con esos celestes calzan porque son complementarios y los rojos son opuestos a esos celestes más verdes, por lo que todo te produce coherencia. Podemos dar cuenta de esto último de mejor forma si a un fotograma le sustraemos rojo con la curva de colores. Así veremos cómo la escena entera coincidirá con los colores del cuadro. Además, a pesar de que el negro cumple la función de dar una sensación de tensión, combina con la escena porque está rodeado de colores que son predominantemente cálidos. En este otro ejemplo tenemos tonos muy fríos que corresponden a variedades de verde y cian y que son colores congruentes porque son adyacentes, y este es otro tipo de combinación de colores para generar armonía. A esta cohesión de colores se nos suman los tonos rosados del personaje en cuestión y que son complementarios con los tonos más verdosos. Es así como se nos está expresando tristeza o confusión o incertidumbre con estos tonos en una escena donde 2/3 de la pantalla están parcial o totalmente en penumbras, resaltando los malos sentimientos de la protagonista. En conclusión, se juega muy bien con la paleta de colores para imbuir al espectador en los acontecimientos, quizá para suplir con esto lo que la trama no puede hacer tan efectivamente, y esto convierte a los colores en un elemento vital para mantener al público atento a pesar de que pueda o no entender perfectamente lo que está pasando. Y viéndolo de esta forma, me parece obvio que existió una intencionalidad a la hora de elegir la paleta de colores que compone cada escena. Antes de empezar a hablar del siguiente apartado, me gustaría aclarar que no soy un experto en composición de las artes visuales y lo básico que sé lo aprendí de cursos de fotografía que he tomado, por lo que usaré ejemplos de las escenas donde más fácilmente uno puede darse cuenta de estas reglas de composición y por consiguiente, según mi parecer, son las escenas más interesantes de toda la serie. Dicho esto, empecemos con encuadre y composición de las escenas. Empezando con el asunto en cuestión, me gustaría agregar en primer lugar que el anime recurre mucho a la regla de los tercios para llamar la atención del espectador sobre personajes o elementos.
La regla de los tercios consiste en dividir un plano o imagen en 3 partes usando líneas verticales y horizontales. De esta forma, los elementos más importantes de la escena deberán ser ubicados donde estas líneas se cruzan, puesto que esos son los puntos de interés y donde el común de los mortales suele fijar su atención de forma inconsciente al ver una obra artística. Esta escena en el episodio 2 toma lugar después de que nuestras protagonistas escapan de una batalla bien tensa. Podemos ver cómo éstas están reposando sobre una grúa en una noche iluminada solo por las luces de esta grúa y que se contrapone el frío de los tonos azules con la calidez de los rojos. El color rojo puede indicarnos que existe peligro, sobre todo en este caso en que está tan saturado y sin embargo hay unas líneas horizontales que son las de la baranda, que nos indican calma y nos resalta el hecho de que nuestros protagonistas están reposando. Aquí podríamos caer en la tentación de creer en una simetría, pero la verdad es que la escena está cargada hacia el lado izquierdo con ese brazo de la grúa y en el lado derecho hay más espacio negativo que corresponde a la ciudad y sus edificios. Lo atractivo de esta escena entonces es esta sensación de simetría y el contraste que se genera al ver a dos personajes sentados sobre los puntos de interés del lado izquierdo y a Noel y Nini de pie en los puntos del lado derecho esperando algo que saben que puede ocurrir y manteniendo una especie de tensión en el espectador. Dije que el rojo puede representar peligro, como por ejemplo en esta escena del Padrino cuando Michael va a matar a Sollozzo en el restaurante y al policía. El rojo intenso detrás de Michael nos da a entender que este está por cometer el crimen para hacer justicia por su padre. Cuando Michael va al baño a buscar el arma para asesinar a los traidores, el rojo ya no destaca ocasionalmente como antes, sino que ahora domina la escena, y con eso ya nos podemos convencer de que estos dos tienen los segundos contados. Sin embargo, el rojo también puede significar violencia o amor. Y volviendo al anime que estamos analizando, después de esta escena donde destaca este rojo de la grúa, ocurre esto. En este mismo momento de la grúa, Maisie cuenta cómo tuvo contacto y conoció al dragón que está criando. Este flashback trae consigo una secuencia de escenas con encuadres que causan equilibrio. Empezamos con este plano entero con Maisie caminando bajo la lluvia y pasando junto a una pareja que resalta su soledad. Luego vemos al pequeño dragón en un primer plano súper centrado contraponiendo su color blanco con el resto de la escena. Lo siguiente a destacar es este plano aberrante, también conocido como plano holandés, que denota inestabilidad en el acontecer de la escena. En este caso creo que se quiere dar cuenta del cambio psicológico de Maisie al haberse dejado de sentir sola debido a que está criando una criatura que sabe que le puede traer problemas tanto a ella como a su entorno. Volvemos a la escena del baño y es que es una escena que me gusta mucho por sus colores, como ya expliqué previamente, y en el caso técnico me llama mucho la atención por su simetría dinámica. En primer lugar, el espejo roto rompe con el equilibrio del encuadre y luego los puntos de interés de esta escena encuadran lo que ocurre con Maisie frente al espejo. Y es que hay un juego de líneas guía con la cerámica de las paredes y las líneas de los lavabos, generando un efecto de equilibrio. De hecho, si cortamos el encuadre basándonos en estas líneas guía, obtenemos otro encuadre igual de equilibrado. Finalmente, y para concluir, quiero tocar de forma muy breve el soundtrack del anime porque me gustó mucho la combinación de géneros que tiene. No puedo mostrar mucho a causa del copyright, pero en resumen es tan variado que pasa por electrónica, funk, y canto tradicional búlgaro bien al corte Ghost in the Shell. En general, el anime me pareció muy atractivo, aún haciéndose notable la falta de desarrollo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta obra era originalmente una película que por lo que sé sí vio los cines en Japón y que incluso al parecer es más larga. El hecho de que nosotros la tengamos dividida en 3 capítulos es por la distribución de Crunchyroll a Occidente. También ya hay anunciado una segunda temporada o parte, por lo que el manga seguirá su publicación.
Lo poco que leí del manga tuve que leerlo en portugués porque Manga Plus se me bugueaba y no podía leer los capítulos completos en español. A pesar de eso, me percaté de que el manga sí detalla e introduce de mejor forma algunos elementos de la trama, sobre todo en el one shot. Ahora, si tú que estás viendo este video ya leíste el manga, cabe preguntar si el peso de lo visual, ya sea en su formato animado o en papel, es superior o no a la parte argumental. Yo igual me he preguntado esto a lo largo de la realización de este video y a modo de opinión personal creo que ocurre lo mismo que con la segunda parte de Bleach. Y es que el arte es súper bonito e inspirador, pero es como si se estuviera improvisando buena parte del guión. El final del tercer capítulo igual te deja con ganas de más en todo caso, pero no quise detallarlo para no caer en tantos spoilers. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario acá abajo y conversemos un poco el tema. Gracias por haber llegado hasta acá. Un saludo. ¡Conche tu madre!